Hola, la semana pasada vimos en la charla de Nick Nielsen, él hablaba de desprovincialización. Bueno, una palabra ahí un poco complicada. Bueno, él hablaba de reconocer la complejidad no parroquial o desparroquialización. Bueno, y mencionamos, bueno, él menciona en su charla y luego comentamos después que, por ejemplo, la planetología hasta hace no mucho, bueno, y aquí lo dice, en 1992 fue la primera vez que detectaron un planeta fuera del sistema solar. O sea, antes de eso, el estudio de los planetas se limitaba a los planetas de nuestro sistema planetario, o sea, del sistema solar. Y bueno, y aquí dice, hasta el 2 de julio de 2020 se han descubierto 3.000 sistemas planetarios con un total de más de 4.000 planetas. O sea, ahora imagínense, pasaron de tener, ¿cuántos planetas hay aquí? Bueno, de hecho, con la devaluación de Plutón, yo no me acuerdo, son 7, no, son 9, no sé, 8, lo que sea. Eran menos de 10 y hoy en día son, bueno, aquí serán más de 5.000 hoy, no sé. O sea, Wow. eh, tienen para estudiar planetas para un buen rato. Eh, y la semana pasada también comentamos que, bueno, Nick Nielsen comenta, bueno, así como la planetología se hizo menos parroquial, se desprovincializó al conocer otros planetas fuera del sistema solar. Algo así pasará cuando se descubra vida extraterrestre, ¿no? Entonces, bueno, hay la búsqueda de vida extraterrestre, es la exobiología. Y bueno, y otro tema, a no confundir con eso, es la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, que eso sería también, si conseguimos estudiar la vida o la vida inteligente, bueno, se desprovincializa. Pero yo les quiero preguntar, ¿qué sería lo equivalente a desprovincializar la enseñanza de la historia? Les hago la pregunta. O sea, ¿cómo les enseñaron historia a ustedes? Estoy hablando de educación formal. ¿Qué materias vieron? Vamos a decir en secundaria, para, para restringir. ¿Qué materias de historia vieron? Bueno, Historia. quizás lo que yo interpreto, Gustavo, quizás tiene que ver con ampliar el alcance y quizás para mí Big History es un ejemplo de eso, pero De- dicho en términos ajá, amplios. pero a ver, ¿pero qué materias vieron en secundaria de historia? Bueno, Historia universal, historia, yo estoy en Estados Unidos, así que historia de Estados Unidos. Y bueno, cuando regrese a Venezuela, historia de Venezuela. Ok, y luego historia universal era típico eh, el La origen de las Revolución civilizaciones, Francesa. la antigüedad, y se enfocaba mucho en, qué sé yo, Grecia, Roma, bueno, Egipto quizá, eh, y más que nada en Europa, vamos a decirlo Sí, sí. francamente, ¿no? Eh, 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 pero entonces, ¿qué sería desprovincializar la enseñanza de la historia? O sea, si estamos diciendo que desprovincializar el estudio de los planetas es estudiar planetas de otros sistemas, o desprovincializar el estudio de la vida sería estudiar la vida en otros planetas. ¿Qué sería? eh, eh, y por cierto, bueno, mi experiencia fue que yo creo que a mí me dieron un año de historia de Venezuela y un año de historia universal, y bueno, y la historia universal fue todo súper compactado. Ujú. Pero, entonces, ¿qué sería lo equivalente, no? Eh, 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 a- a- yo creo que sería, bueno, aquí no necesitamos decir desprovincializar, internacionalizar, o sea, digo, estudiar la historia de otros países, Ujú. que fue algo Empezando por los países de del propio de continente, la ¿no? Que, región, que de la exacto, región. yo creo que Sí.
que eso, estudiar la historia de países vecinos, ayudaría a hacer cosas como, miren, hay un libro que a mí me encanta que es sobre desarrollo, bueno, de hecho, es mi libro favorito acerca del tema de por qué Latinoamérica es subdesarrollada, es este libro, y fíjense que él hace comparaciones de casos de países parecidos en muchas cosas, pero que son diferentes. O sea, entonces Nicaragua y Costa Rica son vecinos, la República Dominicana y Haití son vecinos, son las dos partes de la misma isla. Barbados y Haití. Bueno, Argentina y Australia no son vecinos, pero en términos de clima, eh, de la inmigración que tuvieron, se parecen. Entonces, bueno, él hace comparaciones, porque al estudiar a los vecinos que son similares al país de uno puede hacer comparaciones, ¿ok? Y bueno, y a mí me pasó, yo les he contado que teniendo la educación de Perú en primaria y de Venezuela en secundaria, me dio curiosidad. En algún momento me puse a estudiar historia de otros países latinoamericanos. Bueno, en particular me leí Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, pero leí, no me acuerdo si leí algunas otras cosas. Y ahí encontré algo que les voy a preguntar. Me di cuenta de algo peculiar de la historia de Venezuela comparada con los demás países latinoamericanos. Y a ver si ustedes se han percatado alguna vez de hay algo a mí me parece muy peculiar. El hecho que Bolívar nació aquí y que liberó a otros países, pero Bueno, que a disculpa, San pesar de Martín nació la en nación, Argentina y liberó a otros países. Es algo claro, sumamente... pero No, no, ok, se llamaban diferentes, pero hay algo equivalente en otros sitios. Lo que yo estoy diciendo, hay algo que es único en Venezuela comparado con otros países. Eh, bueno, aquí cuando digo latinoamericano, para ser honestos, no estoy incluyendo las Guyanas. Es peculiar. Mm. Y que a mí me sorprende que es algo que no se suele enfatizar, pero me parece que bueno, tiene que ver con que el hecho de que no, la gente normalmente no se pone a comparar. bueno, a ver, el hecho que el libertador en el caso parroquial de Venezuela, sea un tipo que liberó varios países alrededor, no sé qué tan común sea, Ok, digo, San y no es Martín uno, liberó Chile, Perú, ok, o sea, hay otros casos, pero tú hay dices sí, algo, hay una característica, hay otros países que tienen esa característica en otros continentes y están orgullosos de eso y son famosos por ello. ok, Ujú. o sea que eso no es, Venezuela tiene esa característica y Venezuela no es famosa por ello. Es O sea, no estoy peculiar. hablando ni de las misas ni del petróleo. mm, Pues no, no doy. Yo también. Ok, les voy a mostrar en Wikipedia esto. Ok. Eh, bueno, eh, puedo buscar más bien la página en castellano. O sea, cuando busco la página en castellano, me sale esto. Entonces, bueno, salen las guerras de independencia y hubo una guerra Gran Colombia contra Perú. Ok, si consideramos, ¿cuándo consideran que empezó la independencia, o sea, que comenzó Venezuela como país independiente? después, bueno, después la batalla de Carabobo, por tomar un hito, no sé. Ok, si consideras eso, entonces sí hubo una guerra, bueno, no era de Venezuela, era de Gran Colombia con un país Ujú, extranjero. Pero correcto, si consideras que el comienzo de Venezuela es 1830, cuando se separó de la Gran Colombia, ok. guerra civil, federal, bueno, No ha habido guerra con ningún otro país no ha habido guerra con ningún otro país. desde su desde 1830. O sea, mira,
guerras del Perú, eh, bueno, todo esto es todavía independencia. Bueno, estuvo la guerra de Gran Colombia contra Perú, pero bueno, guerra civil, pero bueno, hubo una guerra contra Argentina, una guerra contra Colombia, contra Bolivia, bueno, eh, eh, contra Bolivia, y bueno, contra Ecuador, contra España, contra Chile. Bueno, esta es la guerra del Pacífico, que es tremenda en la historia del Perú. México, eh, eh, contra Texas y Estados Unidos, o sea, ahí perdieron una buena parte de su territorio. Contra eh, Francia. Contra Francia, porque a Francia creo que 2 veces trató de instalar allí un emperador, ¿ok? Eh, bueno, o sea, mire, Brasil, Paraguay tuvo la famosa guerra de la Triple Alianza. eh, no sé si han oído hablar de ella. Yo No. sí. Ok. Los abusones, Bueno, Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. sí, sí. Al Murió, chiquito. murió como 70% de los hombres, o bueno, una cantidad enorme. Wow. Y de ahí viene el nombre de la avenida paralela a Sabana Grande. Eh, y es un tipo La súper, sola. es súper controversial el tipo, ¿ok? O sea, hay versiones, según Eduardo Galeano, este era un gran héroe, ta, 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 y hay otras versiones en que más bien este era un loco que quería dominar, que soñaba con dominar el mundo. O sea, hay muchas versiones. Pero bueno, pero aquí nomás ya Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú tuvo guerra con Chile, Bolivia contra Chile, bueno, Bolivia también tuvo Ecuador. la guerra del Chaco con, con Paraguay, bueno, sí que por aquí está la guerra del Chaco, eh, Ecuador con Perú, Colombia con Perú, bueno, supongo aquí Colombia, eh, Colombia contra Ecuador, Colombia contra Perú varias veces, bueno, Colombia apoyó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, hubo varios países latinoamericanos, bueno, incluida Venezuela, bueno, no contemos la Segunda Guerra Mundial porque era un apoyo, una declaración más que nada como simbólica, ¿ok? Y bueno, y no, creo que si voy a cualquier país de Centroamérica, bueno, a ver, de repente Costa Rica sería el único que... mm, bueno, hubo intentos de reunificación. Ok, de repente Costa Rica es uno... Bueno, fíjate, con Panamá. Y bueno, y Costa Rica es famoso por haber abolido su ejército. Claro, por Y eso le dicen la Suiza, ¿no? sí, La sí. Suiza de Pero, América. pero ni Costa Rica ni Uruguay tienen el récord de Venezuela de no tener guerra con países extranjeros. O sea, yo te pregunto, países famosos por no tener guerra. Entonces, la gente dirá Suiza, Suecia, países neutrales, pero la gente nunca menciona Venezuela. Y a mi modo de ver, bueno, y ya veremos, en la manera en que se enseña la historia, cuando tu país ha tenido guerras con países vecinos, es muy diferente. ¿Ok? O sea, entonces es difícil de explicarle a un venezolano. Bueno, pienso en el futuro mostrar videos al respecto. Entonces, la charla de hoy es este tema. ¿Ok? Entonces, he conseguido tanto material. He conseguido varios videos cortos que los voy a poner ahora. Y luego, de hecho, vamos a enlazar con el último video que vimos la semana pasada. Pero luego, un video que conseguí era el tráiler de un documental que me pareció tan bueno, pero el documental dura hora y media. El documental lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Entonces voy a parar la grabación.